Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, muchas gracias por unirse a esta comunidad. Y a los que ya son de casa, un abrazo enorme. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un tema que, digamos que ha estado causando un revuelo, un pequeño terremoto, un maremoto o un tsunami, en el mundo de las novelas turcas y particularmente en torno a tres nombres que seguro conocen. Gülden, que ya sabéis, la conocemos por sus trabajos en producciones turcas con una influencia que a veces subestimamos, la deslumbrante Demet Özdemir, con su talento innegable y su creciente proyección internacional, y el siempre popular Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y la cosa es que la revelación de hoy, queridos amigos, es algo que nadie, pero nadie esperaba. ¿Están listos para un viaje aún más profundo, un viaje lleno de giros inesperados, secretos a voces, revelaciones explosivas y noticias que les dejarán con la boca abierta, los pelos de punta y una sed insaciable de saber más? Pues abróchense los cinturones, preparen palomitas, agarren sus mantas porque esto es algo que no van a querer perderse, algo que les va a dar que hablar por semanas, algo que redefinirá cómo vemos a estas tres figuras y posiblemente la industria del entretenimiento turco. Asterisco, empecemos por el principio, o mejor dicho por el principio del principio del principio, asterisco como suele hacerse, ¿verdad? Todos, o la gran mayoría, conocemos a Demet Özdemir. La hemos seguido en sus proyectos, hemos admirado su talento, su versatilidad y su belleza en series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde precisamente compartió pantalla con nuestro siguiente protagonista. Can Yaman. Una pareja que, como recordarán, hizo vibrar a millones de corazones en todo el mundo, una pareja que traspasó las fronteras de la pantalla y se instaló en los sueños de sus fans. La química entre Demet y Can era, simplemente electrizante. Era un imán que atraía miradas, una chispa que encendía pasiones. Y no solo en la pantalla, ¿verdad? Las redes sociales se inundaron de rumores, especulaciones y esperanzas de que la chispa fuera real fuera de los sets. Los hashtags #Can Demet, los fanfics, las ediciones de vídeo, todo era una explosión de amor y anhelo. Y la verdad es que durante un tiempo parecía que la magia se extendía más allá de la ficción. Las fotos, los encuentros, las miradas cómplices, todo alimentaba la ilusión. Pero como en muchas historias, la realidad a veces es más compleja, más enrevesada y, tristemente, más frustrante que el guión. La vida, como una novela turca, puede ser cruel. Can Yaman, con su imponente presencia, su talento actoral, que se iba puliendo con cada proyecto, y su magnetismo innegable, también ha sido objeto de una atención mediática frenética. Su fama, impulsada por series como Dolunay, Luna Llena, donde ya demostraba su capacidad de cautivar a la audiencia, y por supuesto, Erkenci Kuş, lo catapultó a la fama internacional. Las fans enloquecían, los aeropuertos se convertían en auténticos hervideros de emoción, los proyectos llovían, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Sus contratos se multiplicaban, las portadas de revistas se peleaban por tenerlo, y su imagen era sinónimo de rentabilidad. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella? ¿Qué secretos se esconden en las sombras de la fama? ¿Qué sacrificios hay que hacer para llegar a la cima y mantenerse en ella? Y aquí es donde entra en juego la figura que hoy nos ocupa, Gülden. Aunque no es tan mediática como Demet o Can, Gülden es una persona influyente, una pieza clave en el complicado engranaje del mundo del entretenimiento turco, con conexiones y conocimientos que podrían ser clave en esta historia. Una mujer que se mueve con sutileza, que teje hilos invisibles y que, por supuesto, es una fuente de información valiosa, incluso si no siempre es la información que queremos escuchar. Es una sombra que se proyecta sobre el escenario, una mano que mueve los hilos, una voz que susurra al oído de los poderosos. La historia de la que hoy les hablo comenzó con más rumores de lo habitual, con un rumor que se extendía como la pólvora. Susurros en pasillos, comentarios en redes sociales, publicaciones en foros, análisis minuciosos de fotos y vídeos, pequeños detalles que poco a poco fueron formando un rompecabezas. Rumores sobre tensiones, sobre decisiones profesionales, sobre relaciones que al parecer no siempre eran lo que parecían. Rumores que, como suele suceder, empezaron a ganar fuerza y credibilidad a medida que se acumulaba la evidencia, a medida que los indicios se multiplicaban y las piezas del puzzle encajaban. Un puzzle que nos revelaba una imagen que no esperábamos ver. Y aquí es donde llegamos a la parte que sinceramente me dejó boquiabierto, me heló la sangre, me hizo cuestionarme todo lo que creía saber. La
Revelación inesperada. ¿De qué se trata? Pues básicamente de un secreto que involucra a las tres personas que mencionamos antes. Y no es un triángulo amoroso, al menos no de la forma en que podrían estar pensando, aunque, quién sabe, quizás los sentimientos también juegan su papel. La revelación inesperada tiene que ver con ¿cómo decirlo? Una información crucial que podría cambiar la forma en que vemos la dinámica entre estas tres figuras, que podría reescribir su historia, que podría, incluso, afectar el futuro de sus carreras y quizás de la propia industria. Es una bomba de relojería que está a punto de estallar. ¿Quieren saber más? Por supuesto que sí. Y aquí viene lo bueno, la parte que los dejará sin aliento. Al parecer, Gulden, en un giro que nadie esperaba, ha estado involucrada, de una forma u otra, en decisiones clave que han afectado la trayectoria de Demet y Khan. ¿En qué sentido? Bueno, digamos que Gulden, a través de sus contactos, de su influencia, de su astucia, de su red de contactos y su conocimiento del sector, ha tenido un papel, digamos que activo en ciertos proyectos, en decisiones de casting, en negociaciones, en acuerdos que a la larga han modificado la relación entre ellos, han influido en sus carreras, han marcado sus destinos. Esto, por supuesto, es solo la punta del iceberg. Hay muchos detalles que aún se desconocen, muchas preguntas sin respuesta, muchos secretos que aún están por desvelarse. Pero la información que ha salido a la luz, la que hemos podido recopilar, la que hemos podido contrastar, es lo suficientemente impactante como para generar una ola de especulaciones, de debates acalorados, de análisis exhaustivos y de teorías conspirativas. ¿Por qué Gulden habría tomado estas decisiones? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Qué buscaba con sus acciones? ¿Y cómo se sintieron Demet y Khan al enterarse? ¿Eran conscientes de esta influencia? ¿Se rebelaron, se resignaron, o buscaron sacar provecho de la situación? La verdad es que no tengo todas las respuestas, como ya les dije. Nadie las tiene, al menos no por ahora. La historia está en constante evolución, y cada día surgen nuevos detalles, nuevos indicios, nuevos giros. Pero sí tengo algunas teorías, algunas hipótesis, y lo más importante, información que podría ser clave para entender lo que realmente está pasando, para desentrañar el misterio que envuelve a estas tres figuras. Por ejemplo, parece ser que Gulden ha mantenido una relación cercana con Khan Yaman, una especie de asesora, de mentora, de confidente. Una relación que, según algunas fuentes, va más allá de lo profesional, una relación en la que la confianza y el apoyo mutuo son fundamentales. Y al mismo tiempo ha estado involucrada en algunos proyectos en los que Demet no ha sido considerada, proyectos en los que la elección del elenco y de los roles ha sido estratégica, deliberada. ¿Casualidad? Probablemente no. La casualidad rara vez existe en el mundo del espectáculo, sobre todo cuando hay intereses en juego, cuando hay dinero de por medio, cuando hay egos que alimentar. Además hay rumores no confirmados, por supuesto, de tensiones, de roces, de diferencias irreconciliables entre Demet y Gulden, tensiones que podrían estar relacionadas con estas decisiones profesionales, con esta influencia que hemos mencionado. Rumores que hablan de celos, de envidias, de competitividad. Es posible que haya habido un conflicto de intereses. Que Gulden haya favorecido a Khan por encima de Demet. Que haya buscado, de alguna manera, separar a la pareja, o al menos controlar sus carreras. La verdad, amigos, es que la cosa se pone interesante y un poco turbia, un poco oscura, como las tramas de las mejores novelas turcas. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo, la frase que lo engloba todo: Gulden a Demet, Khan Yaman viene, no lo abandones. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa esta enigmática frase? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué implicaciones tiene? Pues al parecer, y según algunas fuentes, hay un proyecto en el horizonte, un proyecto que podría reunir a Demet y Khan, el reencuentro que todos sus fans anhelan, el sueño hecho realidad, la explosión de emociones. Un proyecto que, de alguna manera, dependerá de la postura de Gulden. La idea es que si Gulden da su aprobación, el proyecto podría salir adelante. Es decir, si ella decide que es el momento, si ella considera que es lo mejor para sus intereses y para los de Khan, el proyecto se materializará. Pero si no, bueno, las cosas podrían complicarse. Las puertas podrían cerrarse, los obstáculos podrían multiplicarse, el proyecto podría quedar en el limbo, condenado al olvido. ¿Por qué Gulden tendría tanto poder? ¿Por qué su opinión sería tan importante? ¿Por qué su aprobación sería crucial para el éxito del proyecto?
Pues al parecer por sus conexiones, por su influencia en la industria, por su capacidad de mover hilos y de tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de una carrera. Guldem es una fuerza silenciosa, pero poderosa, en el mundo del entretenimiento turco. Y su palabra, al parecer, tiene mucho peso. La situación es delicada, como un volcán a punto de entrar en erupción, como una olla a presión que está a punto de estallar. Por un lado, tenemos a Demet, que al parecer, estaría dispuesta a volver a trabajar con Khan, que estaría entusiasmada con la idea de revivir la magia, de reencontrarse con su compañero de reparto, de volver a cautivar a su público. Por otro lado, tenemos a Khan, que también estaría interesado en la idea, que estaría dispuesto a aceptar el reto, a asumir el riesgo. Y en medio tenemos a Guldem, que tiene la llave, que tiene la última palabra, que tiene el poder de decidir si este sueño se convierte en realidad o si queda en el tintero. ¿Qué decidirá? ¿Apoyará el proyecto? ¿Lo impulsará, lo defenderá, lo hará realidad? ¿O lo bloqueará, lo frenará, lo condenará al fracaso? ¿Por qué tomaría una decisión u otra? ¿Qué razones, qué motivaciones, qué intereses la impulsan? Esa es la gran pregunta. La pregunta que todos nos hacemos. La pregunta que determinará el futuro de Demet y Khan. La pregunta que definirá el destino de este proyecto. Y aquí es donde entran ustedes, mi gente, porque quiero saber sus opiniones, quiero leer sus teorías, quiero escuchar sus conjeturas. ¿Creen que Demet y Khan deberían volver a trabajar juntos? ¿Anhelan ese reencuentro? ¿Qué piensan de la influencia de Guldem? ¿Creen que tiene buenas intenciones? ¿Creen que hay gato encerrado en esta historia? ¿Intrigas, secretos, manipulaciones? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, me encanta leer sus comentarios, me encanta debatir con ustedes, y siempre me ayudan a entender mejor las cosas, a tener una visión más completa, a descubrir nuevos detalles. Pero hay más. A lo largo de estos días he estado investigando a fondo como un detective en busca de la verdad, buscando pistas, contrastando información, contactando con fuentes, leyendo entre líneas, analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y he descubierto algunas cosas que, bueno, podrían cambiarlo todo, que podrían revelar nuevas aristas de la historia. Por ejemplo, parece ser que hay un nuevo personaje en la historia, un productor muy influyente, un magnate del entretenimiento, un hombre con mucho poder y mucho dinero, que podría tener un papel clave en el futuro de Demet y Khan, en el éxito del proyecto. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Es amigo o enemigo de Guldem? ¿Y cómo encaja en todo esto? ¿Es un aliado, un rival, un simple espectador? Pronto lo sabremos. Estamos en ello. También he descubierto algunas cosas sobre el pasado de Guldem que podrían ser muy relevantes para entender sus motivaciones, para comprender sus decisiones, para saber por qué está tomando estas medidas. ¿Qué la impulsa? ¿Qué secretos esconde? ¿Qué experiencias la han marcado? ¿Qué ambiciones tiene? ¿Qué sombras la persiguen? Todo esto lo iremos descubriendo juntos. Estamos excavando en el pasado para entender el presente y vislumbrar el futuro. Así que, amigos, prepárense para más. Esta historia está lejos de terminar. Esta historia es una montaña rusa de emociones, de giros inesperados, de revelaciones sorprendentes. Y les prometo que les mantendré al tanto de todas las novedades, de todas las actualizaciones, de todas las piezas del rompecabezas que vayamos encontrando. Les prometo que seré su guía, su faro, su confidente en este viaje lleno de misterio. En resumen, hoy hemos hablado de una revelación inesperada, que involucra a Guldem, Demet y Khan Yaman. Hemos explorado rumores, hemos destapado secretos, hemos analizado tensiones, hemos debatido sobre la posibilidad de un reencuentro. Hemos hablado de conexiones, de influencias, de decisiones clave que podrían cambiar el futuro de sus carreras. Hemos analizado la importancia de Guldem en todo esto y cómo su postura podría ser crucial para el futuro de Demet y Khan juntos. Hemos planteado preguntas, hemos sembrado dudas, hemos abierto la puerta a la especulación y al debate. Hemos despertado su curiosidad, hemos encendido su imaginación, hemos provocado su ansia de saber. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su interés, por su pasión, por su apoyo incondicional. Es un placer compartir estas historias con ustedes. Es un privilegio tener una comunidad tan activa, tan participativa, tan entregada.
No olviden dejar sus comentarios, dejar volar su imaginación, dejar salir sus teorías más audaces, dejarme sus opiniones, darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, si les ha gustado la información, si les ha generado intriga, si les ha provocado una reacción. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en las novelas turcas, en Demet Özdemir, en Can Yaman, en el mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con aquellos que, como ustedes, aman el misterio y la intriga. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguna novedad, de no perderse ninguna revelación, de no perderse ninguna historia emocionante. Es la mejor forma de ser parte de esta comunidad, de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, con más revelaciones, con más giros inesperados, con más historias emocionantes. Les prometo que seguiré investigando, que seguiré buscando la verdad, que seguiré desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir soñando. Sigan imaginando. Sigan teorizando. Sigan viviendo el misterio. Adiós. Y recuerden, la verdad a veces está más cerca de lo que creemos.